Lucía se despertó sobresaltada, con el corazón latiendo a 1000 por hora y las sábanas empapadas en sudor frío. Habían pasado 20 largos años desde la trágica noche en que su familia se había encontrado al hombre lobo, pero el recuerdo aún la perseguía en sus sueños más oscuros. En la pesadilla, su hermano, Pedro, víctima de la maldición del hombre lobo, la perseguía con la intención de hacerle daño. A pesar de que su vida había cambiado drásticamente desde entonces, los fantasmas del pasado no la dejaban en paz. Había pasado mucho tiempo desde que Lucía había visto a Pedro. Después de la terrible noche en que Salvador, el cazador, había logrado matar al hombre lobo original, la familia Ramírez había tomado una difícil decisión. Con el corazón roto, habían decidido esconder a Pedro en un lugar seguro y aislado, lejos de cualquier tentación o peligro. Allí, su madre, Carmen, se había quedado a cuidar de él, mientras Lucía y su padre, José, habían regresado a la vida normal, reconstruyendo sus vidas como mejor pudieron. Ahora, 20 años después, Lucía vivía en una casa a las afueras de Guadalajara con su esposo y un hijo en camino. Aunque trataba de mantenerse ocupada y disfrutar de su vida, las pesadillas recurrentes la atormentaban y la hacían preguntarse qué sería de Pedro. Lucía sentía que era su responsabilidad encontrar una cura para la maldición que pesaba sobre su hermano, pero sus investigaciones, hasta ahora, habían sido infructuosas. Una mañana, mientras Lucía leía el periódico, una noticia llamó su atención. Un hombre había sido encontrado muerto en un pequeño pueblo cerca de la laguna de Sayula, con heridas que parecían haber sido infligidas por un animal salvaje. Aunque trataba de no dejarse llevar por sus miedos, Lucía no pudo evitar pensar que esto podría estar relacionado con su hermano. ¿Y si Pedro había escapado de su encierro y estaba deambulando por los alrededores, incapaz de controlar su maldición? Después de debatirlo con su esposo, Lucía decidió que debía investigar el asunto por sí misma y ponerle fin a la incertidumbre que la perseguía. Lucía se despidió de su familia y emprendió el viaje de regreso a la laguna de Sayula, donde tantos años atrás había vivido una terrible experiencia con el hombre lobo. Al llegar al pueblo cercano, comenzó a hacer preguntas discretamente sobre el incidente y otros posibles ataques de animales salvajes en la zona. Algunos habitantes parecían nerviosos y evasivos, lo que aumentó sus sospechas de que algo extraño estaba ocurriendo. Decidida a encontrar respuestas, Lucía decidió visitar la casa donde su madre y Pedro habían estado viviendo todos estos años. El camino hacia la casa estaba cubierto de maleza y apenas era visible, como si nadie lo hubiera utilizado en mucho, mucho tiempo. Al llegar, Lucía encontró la casa en un estado de abandono, con ventanas rotas y la puerta entreabierta. Con el corazón en un puño, entró en la casa y llamó a su madre y a su hermano, pero no obtuvo respuesta. A medida que exploraba la casa, Lucía comenzó a encontrar rastros de violencia y destrucción. Había marcas de garras en las paredes y manchas de sangre en el suelo, lo que llevó a Lucía a temer lo peor. Finalmente, en una habitación del fondo, Lucía encontró a su madre, Carmen, acurrucada en una esquina hecha un ovillo, visiblemente asustada y desmejorada. Al ver a Lucía, Carmen rompió a llorar y le contó lo que había ocurrido. Pedro, incapaz de soportar más tiempo su maldición, había escapado de la casa semanas atrás. Carmen había intentado detenerlo, pero el hombre lobo en él había sido demasiado fuerte. Desesperada y temiendo por la vida de su hijo, Carmen había permanecido en la casa, esperando que Pedro regresara. Al escuchar esto, Lucía supo que debía encontrar a su hermano antes de que causara más daño, o peor aún, fuera capturado o asesinado por aquellos que buscaban venganza por los ataques. Lucía llevó a Carmen a un lugar seguro y con el corazón lleno de determinación comenzó su búsqueda. Durante días siguió el rastro de destrucción y muerte dejado por Pedro en su forma de hombre lobo, cada vez más convencida de que debía encontrar una manera de ayudarlo. Su investigación la llevó a descubrir leyendas y mitos sobre hombres lobo y sus maldiciones, así como posibles formas de romper el hechizo que atormentaba a su hermano. Fue entonces cuando Lucía encontró la historia de un antiguo ritual practicado por chamanes y curanderos en tiempos remotos, que supuestamente
tenía el poder de liberar a las personas de maldiciones como la de Pedro. Aunque el ritual era peligroso y podía tener consecuencias impredecibles, Lucía sabía que debía intentarlo si quería salvar a su hermano. Después de localizar a un chamán en una comunidad indígena cercana que conocía el ritual, Lucía se preparó para llevar a cabo el proceso de liberación. Pero antes de que pudiera comenzar, primero tenía que encontrar a Pedro y convencerlo de que todavía había esperanza para él y que no estaba destinado a vivir el resto de su vida como un monstruo. La búsqueda de Pedro se volvió más urgente cuando Lucía se enteró de que un grupo de cazadores locales, enfurecidos por los recientes ataques, habían decidido unirse para dar caza al hombre lobo. Sabía que, si no encontraba a Pedro antes que ellos, su hermano podría enfrentar un destino trágico a manos de los cazadores. Con mezcla de miedo y determinación, Lucía se adentró en el bosque en las primeras horas de la mañana, justo cuando la noche comenzaba a dar paso al alba. El cielo, aún oscuro, comenzó a teñirse de tonos rosados y naranjas, mientras Lucía buscaba desesperadamente cualquier rastro de su hermano. De repente, escuchó el eco de disparos de rifle en la distancia. Guiada por el sonido, Lucía apretó el paso, rezando en silencio por la seguridad de Pedro. El bosque se volvía cada vez más espeso y oscuro a medida que avanzaba, y el terreno irregular dificultaba su avance. A medida que se acercaba a la fuente de los disparos, Lucía comenzó a encontrar escenas macabras. Los cuerpos desmembrados de los cazadores que perseguían al hombre lobo se encontraban tirados a lo largo de la vereda. El terror la invadió al ver la violencia desatada por la bestia, pero también la llenó de tristeza al comprender que esa criatura era su hermano, desgarrado por la maldición. El camino estaba marcado por el rastro de destrucción y muerte, y Lucía se armó de valor para seguir adelante. Su amor por Pedro era más fuerte que el miedo, y estaba decidida a encontrarlo antes de que fuera demasiado tarde. Finalmente, en un claro iluminado por la tenue luz del amanecer, Lucía encontró a su hermano transformado en hombre lobo, sosteniendo el cuerpo de un cazador por la garganta. La bestia gruñía y aullaba, a punto de asestar el golpe final al cazador aterrorizado. Lucía sintió un nudo en la garganta al ver a su hermano en ese estado salvaje e incontrolable. A pesar del riesgo, se acercó lentamente, llamándolo por su nombre y rogándole que la reconociera. «Pedro, soy yo, Lucía», susurró con voz temblorosa, tratando de llegar al corazón de la bestia que alguna vez había sido su hermano. Por un momento, el hombre lobo pareció vacilar, y sus ojos se encontraron con los de Lucía. En ese instante, un rayo de sol se filtró a través de las ramas de los árboles, bañando a Pedro con su luz. La bestia soltó un aullido lastimero y el cazador, quien estaba en las manos del hombre lobo, fue liberado. Cayó al suelo, jadeando y temblando de miedo. Mientras el sol se alzaba en el horizonte, Pedro comenzó a transformarse de nuevo, pasando de la forma bestial del hombre lobo a su cuerpo de humano, desnudo y vulnerable. Lucía corrió hacia él, abrazándolo con fuerza mientras sollozaba aliviada al ver que su hermano había vuelto a la normalidad. Pedro, todavía confundido y aturdido por la transformación, se apoyó en su hermana sintiendo el amor y el apoyo que Lucía siempre le había brindado. Juntos, observaron cómo el sol continuaba elevándose en el cielo, iluminando el claro en el bosque y disipando las sombras de la noche. Mientras abrazaba a Pedro, Lucía no pudo evitar pensar en los cazadores caídos y en el terror que habían vivido. Pero también supo que no podía permitirse el lujo de quedarse atrapada en el remordimiento y la tristeza. Tenían que encontrar una manera de romper la maldición del hombre lobo y salvar a su familia de un destino. Con Pedro a su lado, Lucía regresó a la comunidad indígena donde el chamán los esperaba. A medida que el ritual comenzaba, Lucía y Pedro sintieron una mezcla de miedo y esperanza. El chamán entonó cánticos ancestrales y realizó complicados movimientos con sus manos, mientras el aire alrededor de ellos parecía cobrar vida con una energía misteriosa. Cuando el ritual llegó a su clímax, Pedro, rodeado por un resplandor brillante, sintió cómo la maldición del hombre lobo comenzaba a debilitarse en su interior. Aunque el proceso fue doloroso y agotador, Pedro resistió.
sostenido por la fe y el amor de su hermana. Cuando el chamán terminó el ritual, su rostro mostró una profunda tristeza y resignación. Lucía y Pedro, agotados pero esperanzados, esperaban ansiosamente noticias sobre el resultado del ritual. El chamán, con pesar en su voz, les reveló la aterradora verdad. Aunque había logrado debilitar la maldición de Pedro, no pudo eliminarla por completo. En su lugar, la maldición había sido transferida al bebé que crecía en el vientre de Lucía. Tal noticia cayó como un balde de agua fría sobre Pedro, quien sintió un profundo enojo por haber involuntariamente transmitido su maldición a un ser inocente. Apretó los puños y gritó al cielo, lamentándose por la injusticia y la crueldad del destino que ahora amenazaba la vida de su sobrino. Lucía, por su parte, sintió una tristeza inmensa al saber que su hijo estaba destinado a cargar con el peso de la maldición que había atormentado a su hermano durante tantos años. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras abrazaba a Pedro, buscando consuelo en medio de la desesperanza. No obstante, aún había más. El chamán, sabiendo que no había nada más que hacer, se disculpó con Lucía y Pedro, lamentando no haber podido eliminar la maldición por completo. Pero antes de marcharse, el chamán se acercó a Lucía y le susurró un terrible secreto. Ella no sobreviviría al parto de su hijo. Esta noticia hizo que el corazón de Lucía se llenara de un miedo indescriptible, pero también de una determinación feroz de luchar por su hijo y su familia. A pesar del enojo, la tristeza y la devastadora noticia, Lucía y Pedro decidieron enfrentar juntos este nuevo desafío y hacer todo lo posible para proteger a la futura generación de la maldición del hombre lobo. Unidos en su dolor y su amor, se embarcaron en la búsqueda de una solución definitiva para romper la maldición y salvar la vida al bebé de Lucía.